Muy buenos días y bienvenidos a mi canal. Si no os habéis suscrito ya y os gusta toda la temática del misterio, podéis suscribiros aquí un poco más abajo del vídeo. Mes de mayo de 1981, en Madrid, España. Parece haber un súbito aumento en los casos y muertes por un extraño tipo de neumonía atípica. La administración rápidamente se pone manos a la obra y parece encontrar algo casi en común al registrar los domicilios de las víctimas y entrevistar a sus familiares. Digo casi en común porque debería haber sido por completo para dar por buena la teoría que más tarde se convertiría en la teoría oficial del Estado. Bien, pues visto esto, parecía que los afectados por esta enfermedad habían consumido previamente un aceite que la administración, después de analizarlo, descubrió que no se trataba de aceite de oliva, tal y como ponía en los envases, sino que se trataba de aceite de colza, cosa que no debería de haber producido ningún tipo de enfermedad. Pero es que además se trataba de aceite de colza desnaturalizado para su uso industrial. Y aunque muchos estudios posteriores, incluso estudios de la propia administración, concluyeron que el aceite de colza desnaturalizado encontrado en los hogares de las familias de los enfermos no constituía de ningún modo la causa de este brote de neumonía grave. Neumonía grave, por supuesto, además de muchos otros síntomas, tanto renales, circulatorios y pulmonares. Y aún así se acogió igualmente como teoría oficial. La administración se aferró a esta teoría y no dejó que nadie, ni los científicos externos ni los internos del gobierno, la despojaran de ella. El aceite de colza en sí no es malo. De hecho, en España lo seguimos produciendo y exportando a otros países. No se vende prácticamente en España, ya que nuestro país ha quedado estigmatizado por el caso que tratamos en este vídeo. Se extrae del cereal de la colza, tiene un bajo coste de producción y puede competir en cualidades beneficiosas con el aceite de oliva, aunque no con su sabor. El aceite de colza encontrado embotellado de forma fraudulenta estaba desnaturalizado. Esto lo descarta para poder ser consumido como alimento, pero no le otorga la capacidad de poder producir los efectos y síntomas que se vieron en España en 1981. En numerosos informes científicos, incluidos los del CSID, podrán encontrar el modo en el que se desnaturaliza el aceite de colza, que es simplemente añadiendo un 2% de anilinas, que son perjudiciales, pero con el proceso posterior de refinado se eliminan la práctica totalidad de todas estas anilinas, quedando tan solo unos meros residuos y unos pocos colorantes no tóxicos a corto plazo. A medida que iba pasando el tiempo e iban surgiendo los informes que desmentían la capacidad tóxica del aceite, se realizaron análisis en busca de aflatotoxinas, unas sustancias venenosas producidas por un hongo parásito de la colza. Todas estas investigaciones y estos experimentos no dieron ningún resultado, es decir, no se hallaron las aflatotoxinas ni ningún hongo en la colza. Además, en la Fundación Jiménez Díaz se intentaron reproducir los síntomas de este síndrome tóxico en cobayas, administrándoles el aceite de todas las maneras imaginables. Con estos experimentos lo único que se consiguió fue que engordaran las cobayas. Fracaso tras fracaso, la administración continuaba aferrándose a la teoría del aceite por mucho que éste resbalase. Seguía demonizando al aceite de colza para encausar a los empresarios aceiteros que lo introdujeron en España mientras se acumulaban los casos graves, los muertos y las protestas de la ciudadanía. Y a todo esto os preguntaréis, ¿qué decía la OMS, que ya existía por aquel entonces? Pues bien, Gastón Bertozzi afirma en una entrevista otorgada a la revista Cambio 16 que no cree para nada que el aceite de colza pueda ser el causante del síndrome tóxico. Más tarde tuvo que retractarse públicamente de sus declaraciones, que por cierto ya habían sido grabadas por la revista en cinta magnetofónica, y la revista Cambio 16 se enfrentó a una demanda por parte de la empresa Bayer que se resolvió fuera de los juzgados supuestamente con un acuerdo. Y sí, habéis escuchado el nombre de una multinacional muy conocida, y os preguntaréis por qué. Tal vez se lo deberíamos preguntar a María Jesús Clavera y a Javier Martínez, los dos únicos investigadores de la Comisión Epidemiológica del Síndrome Tóxico, que fueron cesados por la administración
por no estar de acuerdo con la teoría del aceite. En una entrevista realizada en el diario 16, dejaron caer que su cese fue debido a unas presuntas implicaciones de una gran multinacional e indemnizaciones millonarias, además del descrédito que sería para la administración reconocer su error a estas alturas. Las respuestas a por qué estas implicaciones con multinacionales las veremos más tarde. Ahora vamos a ver los estudios que había. Porque ¿había estudios en un sentido diferente al de la teoría del aceite? Sí que los había. Empecemos por el estudio realizado por el profesor Luis Frontela, al que muchos amantes del misterio ya conoceréis por otro caso muy famoso ocurrido aquí en España. Luis Frontela sí que logró reproducir en laboratorio los síntomas del síndrome tóxico en ratones y conejillos de Indias, alimentándolos con hortalizas que previamente habían sido tratadas con pesticidas. Luis Frontela determinó que los síntomas eran más evidentes a medida que se acercaba el momento de la aplicación del pesticida al momento de la recolección de la hortaliza. Incluso llegó a aislar el componente químico que mejor reproducía en laboratorio los síntomas del síndrome tóxico, siendo este el mejor candidato a ser la causa real del síndrome tóxico. El componente concreto se llamaba isopropilamida fosfato. Pero antes que el doctor Frontela, y de manera muy extensa, el doctor Antonio Muro Fernández Cavada realizó una investigación puramente epidemiológica recorriendo toda España, entrevistando a los afectados, a sus familiares, a tenderos, a vecinos, agricultores, contratistas, transportistas, y continuó así hasta lograr averiguar que muchísimos de los afectados no habían consumido en ningún momento el dichoso aceite. Y además concluyó que el agente tóxico era un pesticida introducido recientemente en España, coincidiendo con las fechas del inicio del síndrome tóxico. Se trataba del Nemacur, e incluso logró localizar la partida de hortalizas contaminadas con el Nemacur, que era una partida de tomates de una variedad muy concreta de unos 80.000 kilos que salieron de una pequeña plantación en Almería y se repartieron por toda España en las zonas donde se dio el síndrome tóxico. Y esta investigación le valió al doctor Muro el cese de su puesto de director en el Hospital del Rey de Madrid. Los tomates que encontró el doctor Muro como responsables del síndrome fueron destinados al mercado interno del país y comercializados únicamente en las zonas donde se dieron los casos del síndrome. Informes confidenciales de los servicios secretos a los que ha tenido acceso el diario 16 revelan que el agricultor propietario de la finca de tomates en Almería fue contactado rápidamente por la administración. Y este les dijo que usó en su plantación varias garrafas de 5 litros de Nemacur en su forma líquida, es decir, la más tóxica, para tratar una plaga de fusario que estaba amenazando su plantación, de la cual solo pudo salvar 80.000 kilos de tomates que debido a su baja calidad fueron destinados al mercado interno del país, es decir, únicamente a España, y no fueron exportados al exterior. El propio CSID, el Centro Nacional de Inteligencia, realizó su propia investigación, en la que concluyó que no veían ningún indicio por el cual el aceite de colza encontrado pudiera ser el causante del síndrome tóxico, y apuntaban que los síntomas del síndrome tóxico encajaban a la perfección con un posible accidente en una prueba de un arma química. Sí, arma química. ¿Podría ser un indicio de guerra química? No sería descabellado pensar esto después de que Luis Sánchez Monge, experto en guerra química y bacteriológica, enviara un informe muy detallado a una prestigiosa revista médica de España, alertando de las similitudes entre los síntomas del síndrome tóxico y los síntomas comunes experimentados en las pruebas de armas de guerra química, en donde se utilizan habitualmente compuestos fosforados. Y es que el hecho de que los compuestos organofosforados formen parte tanto de los pesticidas que utilizamos en la agricultura como de las más modernas armas de guerra química fue tema de muchos debates en el acuerdo de desarme químico entre Estados Unidos y Rusia. ¿Temía la administración el descrédito
de rectificar su teoría a mitad de camino? ¿Acaso no habían oído nunca que rectificar es de sabios? ¿Acaso temían las consecuencias internacionales o las represalias en la importación de productos farmacéuticos por parte de la empresa Bayer si ésta fuera acusada? Si lo pensamos bien, si ésta hubiera sido acusada, sus abogados no habrían tenido el mayor problema en deshacerse de la responsabilidad de las consecuencias del síndrome tóxico, dado que el envase de Nemakur advierte claramente de los tiempos límite de su aplicación y de las consecuencias tóxicas que se derivarían de no seguir estas indicaciones. El caso es que finalmente los empresarios aceiteros fueron absueltos de ser responsables del síndrome y se aprobaron unas indemnizaciones para los afectados, que han sido, por cierto, tan mal administradas como la investigación misma, ocasionando protestas por la demora en el cobro de esta indemnización. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle un me gusta, y si no os habéis suscrito aún, podéis suscribiros aquí un poco más abajo del vídeo, y no olvidéis darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de mis nuevos vídeos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.